Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 16 de enero de 1937 y esta semana se reactiva el Frente de Andalucía, apenas 2 semanas después de concluir la ofensiva franquista sobre Jaén. Sin embargo, antes de comenzar con ello, terminaré explicando el final de la tercera batalla de la carretera de La Coruña, en el frente de Madrid, que si bien es cierto que los franquistas habían tomado un sector de 10 kilómetros de dicha carretera para ampliar el territorio ocupado al oeste de Madrid, esta semana los republicanos intentan retomar el control de la carretera con una contraofensiva sobre las localidades de Majadahonda y Las Rozas, entre el día 11 y el 15 de enero. Para ello emplean las mejores unidades que pueden reunir, que son la primera brigada mixta bajo el mando del general Lister y 2 brigadas internacionales, la número 12, que es trasladada desde la ciudad universitaria, y la número 14, que ha sido trasladada apresuradamente desde el frente de Andalucía, donde ha concluido la ofensiva franquista entre Córdoba y Jaén. Concretamente, la brigada 12 se dirige hacia Majadahonda y la 14 hacia Las Rozas, y cuentan con el apoyo de tanques soviéticos que se utilizaban en las batallas más necesarias. Sin embargo, no lograrán, después de 4 días, 5 en realidad, del 11 al 15, después de 5 días de duros combates en unas condiciones climatológicas adversas, con frío y otra vez niebla como en diciembre, no lograrán recuperar ninguna de las 2 localidades y el frente se estabiliza definitivamente ya en lo que es este sector hasta el final de la guerra. Sin embargo, hay que mencionar que durante estos combates fallecen 2 ciudadanos rumanos que se han alistado en las tropas franquistas, lo cual tendrá importante significado simbólico para ambos países. Rumanía en estos momentos estaba dirigida por el rey Carol, cuya legitimidad para gobernar se discutía porque había derrocado en 1930 a su propio hijo Mihai, y era un sistema de monarquía autoritaria similar al de Alfonso XIII antes de la dictadura. Había surgido con fuerza un movimiento fascista en Rumanía, con que al principio se llamó Legión del Arcángel San Miguel y después se llamó Guardia de Hierro. A sus simpatizantes y miembros se les llamaba legionarios. Y su líder era Corneliu Codreanu, que sería más tarde, en 1938, asesinado por la policía de Rumanía. Pero en estos momentos, Codreanu envió a su subordinado, John Mota, y otros 7 voluntarios de la Guardia de Hierro a unirse a las tropas de Franco, por razones obvias, combatir el comunismo, defender la religión cristiana, etc. Era algo menos habitual que voluntarios que se presentaran para luchar a favor de la República, pero sucedió. Especialmente lo vimos con la brigada irlandesa de Odafi a finales de diciembre. Aquí el grupo es extraordinariamente reducido, a pesar de los muchos partidarios que tenía la Guardia de Hierro en su país. Solo 8 se presentaron voluntarios, y el 13 de enero, combatiendo en Majadahonda, el propio Mocha y uno de sus hombres, Basile Marin, murieron en un bombardeo de artillería. Esto provoca la retirada de los otros 6 voluntarios que acompañan los restos mortales de sus camaradas. Primero van hacia Rumanía pasando por Alemania, la Alemania nazi, donde se rinde homenaje a estos 2 caídos, y el 9 de febrero los restos de Mocha y Marin llegan a Rumanía, donde durante 2 días recorren todo el país recibiendo el apoyo de sus correligionarios, y finalmente el 13 de febrero son enterrados en Bucarest en un funeral multitudinario que también sirve de
fuerte impulso propagandístico a la Guardia de Hierro. Por lo que se refiere a España, en 1970, lógicamente gobernando el general Franco, la comunidad de exiliados rumanos de extrema derecha que estaba en Madrid decidió, con el apoyo de otras organizaciones similares de España, pues construir un monumento en Majadahonda dedicado a Mocha y Marín. Es un mausoleo de varios metros de altura en el que consta la inscripción John Mocha y Basile Marín, caídos por Dios, España y Rumanía. A la inauguración del monumento en 1970 asistió Horia Sima, que había sucedido a Codreanu al frente de la Guardia de Hierro después de su asesinato en 1938 y que se había exiliado en España, donde moriría en 1998. De hecho, cada 13 de enero los miembros de la extrema derecha rumana y española suelen realizar homenajes al lado de este monumento. No acaba aquí la historia, porque en 2015 el Ayuntamiento de Majadahonda, acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica, acordó el derribo de dicho monumento, alegando que glorificaba a defensores del bando sublevado o bando franquista durante la Guerra Civil. Sin embargo, el hecho de que el monumento se haya construido en propiedad privada ha impedido su derribo, si bien el caso está aún en los tribunales, porque se alega que un monumento de este tipo, que aunque esté en propiedad privada, sí tiene acceso público, ya que no hay ningún muro que delimite dicha propiedad y por lo tanto cualquier persona, o en este caso grupo, puede acceder a homenajear a los caídos en el monumento, pues la situación todavía sigue en los tribunales, pero el monumento sigue en pie y no es este lugar para debatir sobre ello. Así concluye, por tanto, concluyen los combates en el oeste de Madrid durante 6 meses. La batalla de Brunete, a la que hacía mención la semana pasada, tendrá lugar en julio, también al oeste de Madrid, pero no en la carretera de La Coruña, sino algo más al sur. Por lo tanto, el frente ya entre Aravaca y Las Rozas queda estabilizado hasta el final de la guerra. Es el momento de hablar de la ofensiva en Málaga, apenas 15 días después de concluir en Córdoba y Jaén. Málaga, hay que recordar que al fracasar el golpe de Estado el 18 de julio, pero triunfar en Granada, había quedado como un núcleo republicano peligrosamente aislado y expuesto, ya que la provincia mide unos 250 kilómetros de largo, pero cuando los franquistas enlazaron Sevilla y Granada, los sublevados enlazaron Sevilla y Granada el 18 de agosto, lograron avanzar hacia el sur, hacia el mar, llegando hasta Órgiva, territorio granadino que está a solo 20 kilómetros, de manera que la provincia de Málaga, por su zona oriental hacia Almería, solo tenía 20 kilómetros de territorio hasta alcanzar el frente. Por lo tanto, la posibilidad de un cerco que aislara Málaga de Almería era muy preocupante. Eso sí, el sector de Órgiva se encuentra en las Alpujarras y es una zona muy accidentada para que ataquen tropas en fuerza, de manera que cuando los franquistas asalten Málaga, lo van a hacer desde las zonas más sencillas, es decir, a lo largo de la costa y a lo largo del norte, donde también es zona montañosa, pero han podido concentrar fuerzas procedentes de Granada capital, de Sevilla y de Cádiz. ¿Por qué se decide atacar Málaga en este momento? Pues precisamente porque la idea es reducir el frente andaluz, ya que la enorme extensión de la provincia obligaba a desplegar más tropas para combatir a los republicanos, y así se podrían trasladar las fuerzas sobrantes a Madrid para volver a intentar tomar la capital, o al menos rodearla. Por otro lado, desde finales de diciembre están llegando a Cádiz fuerzas italianas. De hecho, el día 15 de enero llegaron 4.500 hombres más, y la idea era someterlas a un sector del frente más o menos sencillo, antes de desplegarla sobre Madrid, que es lo que quería Mussolini.
Málaga se consideraba, pues aparte de por su situación estratégica rodeada por tres lados, una zona mal defendida, ya que debido también a su aislamiento, tenía el gobierno de la Junta de Defensa de Málaga, formado por multitud de partidos, algo similar a como había quedado Madrid después de la retirada del gobierno republicano, y el proceso de militarización de las milicias no se había completado, de manera que no había brigadas mixtas, sino batallones aislados que dependían de sus grupos políticos. La falta de armamento, entrenamiento, era notoria, y el frente había estado tranquilo desde el mes de agosto. Por lo tanto, era una sección donde, aunque el ataque era probable, las fuerzas republicanas no estaban preparadas. De esta manera, el 14 de enero comienza la ofensiva. Si bien va a ser de manera gradual. Primero atacarán fuerzas desde el oeste, bajo el mando de Francisco de Borbón, y más adelante, dentro de una semana, se unirán las fuerzas procedentes de Granada bajo el mando del coronel Muñoz Jiménez. Va a ser una ofensiva de aproximación, tomando localidades costeras más cercanas a Málaga, como por ejemplo Marbella, y localidades montañosas también más cercanas como Alhama, y desde allí ya se unirían en una tercera fase las fuerzas italianas. Por lo tanto, esta semana la ofensiva solo se desata en el sector occidental, con dos columnas bajo el mando de Francisco de Borbón, que, como su nombre indica, pertenece a la familia, indirectamente a la familia real, es decir, es primo segundo del rey Alfonso XIII. Concretamente, su abuelo, Enrique de Borbón, había sido candidato a ocupar el trono de España en el año 1870, durante el sexenio revolucionario, pero murió en un duelo con el duque de Montpensier. Francisco de Borbón, por tanto, dirigirá dos columnas, la suya desde la costa, en Manilva. Bueno, Manilva no está en la costa, pero está muy cerca, es decir, el sector de la costa a la altura de Manilva iría el propio Francisco de Borbón, y una columna secundaria que también depende de él saldría desde la montaña, desde Ronda. En total, las tropas de Borbón constituyen 7 compañías de infantería, 2 compañías de ametralladoras y 3 baterías de artillería, y contarán con el apoyo naval de un crucero español y otro alemán. El español es el almirante Cervera, y el alemán también tiene nombre de almirante, Graf von Spee, que más tarde será conocido en la Segunda Guerra Mundial por protagonizar la batalla del Río de la Plata, entre las costas argentinas y uruguayas, en las que acabará hundiéndose tras sufrir duros desperfectos. En las fuerzas de Borbón, avanzando por tanto desde Manilva y Ronda, tienen bastante éxito. El mismo día 14 de enero, la columna costera toma la localidad de Estepona, y tras 2 días de combate consiguen llegar a Marbella, tomando otras localidades menores como San Pedro de Alcántara y, hacia el interior, Istán. La columna procedente de Ronda y la del propio Borbón procedente de Estepona se unen en Benarrabá el 16 de enero. Por lo tanto, hoy la primera fase de la ofensiva ha tenido éxito. Ya las fuerzas franquistas han avanzado por la costa desde Estepona a Marbella, acercándose peligrosamente a Málaga. Por lo tanto, la República envía al jefe del Ejército del Sur, que estaba en Jaén. De hecho, Martínez Monge, el general Martínez Monge, había defendido con relativo éxito la provincia de Jaén a finales de diciembre en la batalla de Lopera, y ahora es enviado a Málaga. Pero, y de hecho, tiene un asesor soviético que más tarde también será famoso, el coronel Merezhkov, que durante la Segunda Guerra Mundial será mariscal de la Unión Soviética. Martínez Monge y Merezhkov no consiguen organizar a tiempo el frente malagueño. Las fuerzas están completamente desorganizadas y desmoralizadas.
Por lo tanto, cuando la segunda fase de la ofensiva franquista tenga lugar la próxima semana, las posibilidades de defender Málaga van a ser bastante escasas. Veremos cómo se desarrollan estos combates a lo largo de las semanas siguientes. Hoy no tenemos mucho más que contar, ni en el plano político ni en el internacional referente a la guerra de España hay novedades. Por lo tanto, la atención de este nuevo año se dirige ahora al sur. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.